Radio IBI, parte de tu historia, 107.7. Bueno, pues la conocimos como abanderada, luego le seguimos la pista a través de sus colaboraciones con la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos, cronista de fiestas, y hoy vamos a filosofar un ratito con ella. Es Eva Galera, licenciada en Filosofía, y le damos hoy la bienvenida. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Ganas teníamos de hablar contigo, por cierto. Llevamos varias semanas viendo de ubicar un día en el que poder conversar, y fíjate que casualmente ha venido a caer, eso sin saberlo, hasta ahora que nos lo acaba de comentar, con la Semana Cultural del Colegio Play Beltrán, donde estás trabajando, y que dedica esta semana a la filosofía, precisamente. Ha incluido los talleres de filosofía de los que ahora nos vas a hablar en la Semana Cultural. Exacto. Bueno, cada colegio ha hecho su semana cultural del tema que han elegido, y en el Play Beltrán, aprovechando que yo estaba allí realizando los talleres de filosofía, decidieron meter estos talleres dentro de la semana cultural y hacer una semana cultural filosófica. Estamos trabajando los estereotipos, la coeducación, la igualdad, y estamos trabajando todos estos temas durante esta semana. Bueno, pues vamos a ver si enganchamos, Eva, porque nosotros también hemos estado aquí recientemente en torno al Día de la Mujer, hablando de estereotipos, de igualdad. ¿Qué tiene eso que ver con la filosofía? Bueno, la filosofía abarca muchísimos temas, ya sean de estética, de antropología, metafísica, pero también abarca el tema de la ética. Y dentro de la ética sí que se trabajan los valores y la igualdad y temas relacionados con este tipo. Entonces, esa rama de la ética es la que estamos haciendo esta semana en el Play Beltrán, trabajando todo el tema de la igualdad, desde diferentes puntos de vista y de diferentes niveles. Quiero decir, no es lo mismo el taller para los más grandes del cole que para los más pequeñitos. Bueno, como decíamos, la fiesta nos dio la oportunidad de conocer a Eva Galera, por ello sabíamos ya que estaba entonces estudiando filosofía. ¿Qué es lo que te llevó a ti, qué te motivó y en qué momento de tu vida decidiste tirar por este camino y estudiar filosofía? Bueno, pues yo estudié en el Barrachina, en el Instituto Fray Ignacio Barrachina de aquí de IBI, y luego me fui al COI a hacer bachillerato de arte porque en ese entonces no estaba aquí en IBI. Y yo fui a hacer bachillerato artístico porque quería ser interiorista. Pero en bachillerato es donde descubrí la filosofía, porque antes no se imparte esta materia, se imparte solo en bachiller. Entonces quedé tan enamorada de la materia y me llegó tanto adentro porque era algo que siempre me había preguntado y yo pensaba que era extraña por preguntarme esas cosas, y de repente descubrí que había una materia donde se estudiaba todo esto y un pensamiento grandísimo detrás. Entonces dije, acabo de hacer un descubrimiento inmenso y esto es lo mío y no entiendo estudiar otra cosa que no sea filosofía. Así que me metí en ese bachillerato con una meta, pero acabé por otra totalmente diferente gracias a que me la encontré allí. Y también gracias a que tuve un buen profesor, a Mario Castelló, que desde aquí lo saludo, que es el que verdaderamente más me influyó, porque seguramente si yo hubiera dado filosofía con otro profesor, a lo mejor no me hubiera gustado tanto, pero como él la contaba de una manera tan bonita y que te llegaba adentro, porque la contaba como desde el principio, en orden cronológico hasta el final, veías claramente las influencias y veías el porqué claramente de todo. Entonces yo adoré esa asignatura y al final acabé estudiándola. Y además también pasó una cosa extraña, que algo bueno que tuvieron los recortes, en mi caso, es que no teníamos profesor ni de gimnasia, ni de religión, ni de alternativa, tampoco teníamos profesor de ciencias del mundo contemporáneo, faltaban muchos profesores. Entonces, el profesor de filosofía, que era nuestro tutor, en todas esas horas muertas nos daba filosofía. Entonces, claro, yo en un día podía tener 4 horas de filosofía perfectamente. Entonces, eso era malo para unos y bueno para otros, pero en mi caso fue bueno porque llegué a la carrera con un nivel muy elevado de filosofía gracias a eso.
Yo recuerdo de mis tiempos de estudiante, en tercero de BUPICO, entonces, yo soy del anterior sistema al tuyo, nos daban clase de filosofía también, a mí me gustaba mucho, pero también había algunos momentos de esos que decías, bueno, ¿y a mí para qué me va a servir a mí saber lo que pensaba Platón hace no se sabe ni cuántos años? Claro, es que hay que entender la filosofía, ¿no? Quiero decir, parece algo fácil, pero es una materia muy compleja porque se pregunta sobre cosas metafísicas como la muerte, por qué estamos aquí, y bueno, preguntas que no son metafísicas también, pues como la belleza, los valores, todo esto que hemos hablado. Y todos los saberes que existen, la música, la matemática, las ciencias, todo lo que existe en realidad salió de la filosofía, porque la filosofía es como la madre de todo el saber, ¿no? Y cuando las personas en la antigüedad se preguntaban el porqué de todo, ¿por qué hay números? ¿Por qué ahora es verano y ahora es primavera? ¿No? Porque las personas siempre han tenido esa necesidad de preguntarse el porqué de todas las cosas. Bueno, se respondía de una forma mitológica, de narraciones fantásticas, porque lo importante era saciar esa necesidad de la respuesta. No importaba que la respuesta fuera verdadera o falsa, porque claro, pues contestaban pues con dioses, porque tenían muchos dioses en la antigua Grecia y todas estas cosas, ¿no? Hasta que llegaron los filósofos y dijeron, esto de contestar con mitos está muy bien, pero queremos una respuesta racional, ¿no? Entonces ahí es verdaderamente donde aparece la filosofía, el paso de la narración mitológica al pensar racional. Entonces, los filósofos en ese entonces eran sabios que respondían a preguntas de todo tipo, de matemáticas, de música, de arte, y luego se fueron especializando en ramas, filosofía de la música, filosofía de la matemática, metafísica, que son las preguntas que no podemos tocar, ¿no? Porque estamos aquí, que hay después de la muerte. Y claro, esas especialidades sí que se han como unificado luego en matemáticas, en física, pero la filosofía actualmente se ha quedado con las preguntas que nadie puede responder. Por eso ahora se piensa que la filosofía no tiene utilidad, porque se ha quedado con esas preguntas que no se han podido responder, porque seguramente si se hubieran respondido sí que se hubiera convertido en una rama como ha pasado con todas las demás. Pero hay que entender también que la filosofía no es solo contestar, o sea, su funcionalidad no es contestar, sino plantear preguntas, ¿no? Porque todas las personas somos humanos y tenemos necesidad y queremos saber cosas, porque verdaderamente al 100% nadie sabe el porqué de nada, es todo pues un acuerdo que hemos hecho entre todos, ¿no? Entonces, la filosofía que se estudia, sí que es verdad que estudian el pensamiento de los filósofos, ¿no? Y aquí en la Comunidad Valenciana en concreto estudian un filósofo por trimestre. Bueno, si hay alguien que va más rápido, igual estudia alguno más. Entonces, sí que a los estudiantes le puede dar esa sensación de decir, estoy dando a Platón o a Descartes de repente y me dice unas cosas que yo no entiendo esto, ¿no? Que no las puedo traer a mi terreno ahora en el siglo XXI. Claro, ¿no? Pero ellos, claro, no es que Platón un día se levante y de repente diga eso. Quiere decir, si es un filósofo y es un sabio y ha marcado una época, es por algo, no porque él se ha levantado y de repente ha dicho eso y se ha hecho famoso. Cada filósofo ha marcado su época porque ha interpretado y ha pensado sobre la época en la que vivían. Entonces, cuando estudias a un filósofo lo tienes que estudiar desde su momento histórico, no desde la actualidad, porque actualmente puedes decir, madre mía, lo que decía. No, es que no lo dice ahora, lo decía hace muchos siglos. Y en ese momento sí que tenía sentido porque estaba respondiendo y cuestionando todo lo de su momento. Entonces hay que entenderlo desde su momento histórico y no desde la actualidad. Pero claro, no sé lo que ocurre exactamente en educación, que claro, no es lo mismo que un profesor llegue y diga, venga, leeros el texto y vamos a comentarlo, y nadie sabe a santo de qué ha parado eso ahí, que si te lo explican como desde el principio y tú vas viendo como la unión que hay entre un filósofo y otro y cómo se van influenciando. Sí que ves como una línea, es como un puzzle que encaja. Pero bueno, pienso que eso ocurre en filosofía y en cualquier otra materia. No es lo mismo tener un profesor de historia que te la explica genial y lo entiendes todo que un profesor de historia aburrido.
los profesores son esenciales. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor que sí que me ayudó en ese aspecto. Luego sí que es verdad que en la carrera te encuentras de todo, profesores buenos, profesores más aburridos, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Es, dice Eva, la madre de todo el saber y además nos incentiva a pensar y a opinar. Sí, eso sobre todo, ¿no? Porque estamos actualmente en un mundo muy gobernado por la tecnología, por todo lo que vemos publicado, ¿no? Que bueno, sí, sabemos que tenemos que contrastar información y todas estas cosas y leer una noticia en varios sitios, pero verdaderamente acabas creyendo lo que acabas, lo que ves y lo que lees, ¿no? Bueno, ya sé que no todo el mundo, porque todas las generalizaciones son odiosas, pero por lo general... hay una tendencia a unificar los medios de comunicación y todo, unificar el pensamiento, digamos. Sí, exacto, que está claro que siempre hay alguien que escapa de esto, ¿no? Pero por lo general, si tú dices algo es así, pues más o menos todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Y si piensas diferente, a lo mejor eres un poco extraño, ¿no? Pero en realidad mucha gente piensa diferente y a lo mejor no lo dice por miedo. Bueno, en este país a lo mejor eso no se nota tanto, pero el mundo es muy grande y hay muchas situaciones diferentes. Y sobre todo es muy importante ser autónomo y pensar por ti mismo para no dejarte llevar y no dejarte influir. Te puedes dejar influir por lo que quieras, ¿no? Pero siempre siendo autónomo y decir, a ver, hasta aquí me lo creo, esto no me lo creo, esto lo cojo, esto no lo cojo. En cuanto a todos los ámbitos, algo que te puedan contar, en cuanto a religiones, en cuanto a cosas que puedas leer, en cuanto a todos los ámbitos. Hablabas del sistema educativo de la Comunidad Valenciana en el que se estudian los autores por trimestres. Obviamente son más los autores que los trimestres, por tanto se quedan algunos fuera. Claro. Generalmente, ¿a qué autores estudiamos? Generalmente, bueno, se da para elegir, ¿no? Porque la prueba de selectividad te salen 2 autores a escoger uno y desarrollar. Entonces está hecho de tal forma que tú estudias 3 y te va a salir uno en el selectivo sí o sí. Por lo general, en el primer trimestre se puede elegir Aristóteles o Platón y mayoritariamente todos eligen Platón porque va antes. Claro, si ya es complejo a lo mejor explicar Platón sin saber las influencias de antes, pues Aristóteles, que es como el discípulo, pues más aún. Entonces, normalmente eligen Platón en el primer trimestre todos. El segundo trimestre suelen elegir Descartes o Kant, o los dos, si les da tiempo, aunque también está Hume, Rousseau, pero bueno, por lo general Descartes y Kant sí que se dan. Y en el tercer trimestre ya está Nietzsche, que es también el que más escogen, Simone de Beauvoir, y no sé, no recuerdo alguno más. Tomás de Aquino está también en el primer grupo, pero bueno, los que más estudian así por norma general, Platón, Descartes y Nietzsche y Kant. Después cada instituto ya decidirá cuál estudia y cuál no. Y bueno, algunos que seguramente se me habrán olvidado porque ahí la lista es grande, los que se pueden escoger. Marx también está para escoger. Y bueno, pero cada profesor es autónomo y elige los que imparte y los que no imparte. Bueno, pues ahora te voy a pedir que nos destaques alguna aportación de cada uno de estos autores que tú consideres importante, Vale. a título tuyo personal, que a ti te haya aportado. Vale, bueno, a mí el que más me marcó de todos es Platón, pero no porque sea mi preferido ni nada así, sino porque es el primer autor que vi y es como el que más me llamó la atención, ¿no? Lo principal de Platón es su teoría del dualismo, que dice que existen 2 mundos, el mundo que tocamos y el mundo que imaginamos, que pensamos. No es que haya 2 mundos, sino es que el mundo está como partido en 2. Y dice que todo lo que tocamos es una copia imperfecta de lo que pensamos, de ese mundo ideal. Y bueno, tiene mucha influencia porque Platón es el que ha influenciado a todo el cristianismo, ¿no? Porque su mundo de las ideas luego se convierte en el cielo de los cristianos.
Bueno, porque recordemos que, claro, todas las religiones no nacen de repente, sino que unas religiones influyen a otras y van naciendo las religiones. Claro, la cristiana tiene mucho de Platón, tiene mucho de Mesopotamia, mucho de Egipto. No es que de repente nazca el cristianismo, sino tiene muchas influencias de otras religiones. Y Aristóteles, que va justamente detrás de Platón, pues le hace un poco la contra a su maestro y dice que eso de un mundo ideal donde todo es perfecto, nada, que todo es lo que hay en nuestra verdadera realidad. Después vendría Descartes, que, bueno, Descartes dice muchas cosas, pero por destacar así algo lo más relevante, dice que no podemos diferenciar cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, porque los sueños nos parecen muy reales y a lo mejor ahora estamos en un sueño y vete tú a saber cuándo despertamos. Eso lo hicimos en un taller con los niños cuando trabajamos los sueños. Entonces Descartes dice que él duda de todo y que no se cree nada, por eso su frase cumbre de pienso, por lo tanto existo, pienso, luego existo. Después viene Kant, que bueno, ese para mí es el más complejo porque lo que hace es como unir dos corrientes, racionalismo y empirismo. Los racionalistas son los que dicen que solo nos podemos creer lo que pensamos y los empiristas dicen que solo nos podemos creer lo que concebimos a través de los sentidos, de la empiria. Y Kant lo que hace es que dice, bueno, pues ni uno ni otro, los juntos los dos. Unos tienen algo de razón y los otros también tienen un poco de razón. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo consigue hacer eso. Pero bueno, es muy complejo y eso da para muchas horas. Bueno, Marx se pregunta sobre el socialismo utópico, sobre la sociedad. Y Nietzsche, que se conoce como el filósofo, su filosofía se llama filosofía martillazos, porque lo que hace es destruir todo lo que se ha dicho antes. Así que, claro, Nietzsche para mí, bueno, mucha gente adora a Nietzsche porque dice eso de Dios ha muerto y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, no es que se cargue a Dios, es que se carga la cultura occidental, esa frase de Dios ha muerto. La gente piensa que es que mata a Dios, pero no es que mate a Dios, es que va en contra de todo lo que se ha dicho sobre la cultura occidental. Entonces, para entender a Nietzsche tienes que entender muy bien los filósofos de antes, por eso digo que es como un autor de llegada. Hay mucho prejuicio en cuanto a la filosofía, cosas que se dan por hecho, que no se entienden bien. Pero bueno, incluso yo hay cosas que no entiendo bien, ¿no? Porque esto no es algo que de un día para otro sepas filosofía, es algo que poco a poco tienes que ir leyendo, pensando y cada vez sabrás más. Yo dentro de 10 años, pues evidentemente sabré más que ahora porque me habrá dado tiempo a leer más libros y a investigar más que ahora. Y a pensar también mucho. Y a pensar más que ahora, claro. Y luego diré, madre mía lo que pensaba, madre mía lo que decía yo de este autor, ¿no? Pero claro, es algo que vas adquiriendo poco a poco con el paso del tiempo. No es algo que de repente acabas la carrera y soy el que más sabe de filosofía del mundo. Pues por supuesto que no. Yo habrá muchas cosas que no sé porque tal como está planteada la carrera te dejas muchísimas cosas por dar. Pero bueno, poco a poco. Eva, ¿tú qué preguntas te haces que todavía no han encontrado una respuesta? Bueno, pues preguntas por el sentido de la vida, que nos los hacemos todos, ¿no? La gente pregunta, ¿qué hay después de la muerte, no? Pero ya sabes que la filosofía no se encarga de contestar, sino de plantear la pregunta, ¿no? Y la filosofía diría, bueno, pues esta pregunta está mal planteada, porque no nos tenemos que preguntar qué hay después de la muerte. La pregunta correcta sería qué hay después de la vida. Porque si tú te preguntas qué hay después de la muerte, estás dando a entender que la muerte es vida, ¿no? Que después de la muerte hay algo, es como la vida, la muerte, y después de la muerte algo. Entonces la pregunta correcta sería qué hay después de la vida, porque tú das por hecho que es la muerte, pero a lo mejor después de la vida hay otra cosa diferente. Los niños cuando hablamos de la muerte, que creo que fue uno de los talleres más emotivos y más duros, bueno, decían unas cosas que es que los niños muchas veces sorprenden. Los niños son grandes filósofos, la verdad. ¿Qué hay después de la muerte? Y no sé, bueno, casi todos estaban influenciados por la religión cristiana, ¿no? Porque es lo que estudian y casi todos decían, pues te vas al cielo. Pero sí que había algunos que decían,
depende cómo te portes, te vas al mar, te quedas en la tierra o te vas al cielo. Otros que decían que te reencarnas, otros decían que nos quedábamos aquí pero que los demás no nos podían ver. Entonces, que eso te lo digan los niños sorprende un poco, ¿no? Yo recuerdo que en ese taller había 2 profesoras delante y se miraban entre ellas como diciendo, ¿cómo puede ser que los niños estén diciendo esto? Y sí, sorprende mucho. Y además el tema de la muerte a los niños tenían muchas ganas de tratarlo porque nosotros tenemos como la caja de las preguntas, la caja de la filosofía, y ellos van echando ahí sus preguntas, ¿no? ¿Qué le preguntarían a un filósofo? Y me llevé la sorpresa de que cuando leí las preguntas, la inmensa mayoría de los niños preguntaban por la muerte. Tenían como una obsesión todos los niños por la muerte. Entonces yo le dije a los profesores, yo creo que es necesario que hagamos un taller sobre la muerte porque todos los niños, la gran mayoría, están preguntando sobre la muerte. Es porque, claro, para los niños eso es como algo que no entienden, que no saben qué es. Y los padres, bueno, habrá padres que sí que se lo expliquen, otros a lo mejor que eviten el tema, pues depende de la casa, ¿no? Pero es algo que, aunque sea duro, es así, ¿no? Porque yo les dije a los niños, es que nos podemos morir en cualquier momento. Ahora aquí se puede morir alguien, delante de todos. Y la profesora me dijo, no les digas eso a los niños. Y yo, bueno, pero es que es la verdad. Es que tienen que estar avisados porque a lo mejor están en un centro comercial, en un autobús, y es que puede morir alguien de repente en cualquier sitio. Pues es que si va avisado y ya sabe el niño lo que es y lo que pasa, pues incluso es mejor para él porque ya es algo que sabe y que no se asustará tanto. No tendrán tanto miedo a lo desconocido. Y bueno, aquí en nuestra cultura hay un poco de miedo a la muerte porque estamos influenciados por el cristianismo y después de la muerte, si te has portado bien, irás al cielo, si te has portado mal, irás al infierno, ¿no? Pero yo decía a los niños, porque bueno, había niños que pensaban eso, pero había niños que no, porque en las clases pues hay también opiniones de todo. Y entonces dijo uno, ¿y si nos estamos portando bien y luego resulta que no hay cielo? ¿Nos hemos portado bien toda la vida para nada? ¿No? Y los demás niños decían, es verdad, ¿cómo lo podemos saber? Está siendo muy, muy bonito todo lo que contestan, incluso tú después puedes reflexionar sobre lo que te dicen los niños. Te va a aportar más la clase de ese cole sí. Que Platón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, claro, todos los talleres tienen un trasfondo filosófico, ¿no? Porque si no, en realidad estos talleres los podría hacer cualquiera. Entonces, la magia está en que si los niños dicen algo de eso, tú le apuntas, mira, pues eso lo decía Platón, ¿no? Y le explicas un poco. O en el taller de los sueños, pues les destaqué a Descartes o a Freud, ¿no? Les hablas un poco también de los filósofos y de lo que han dicho, para que ellos vean que hay una relación. Y no sé, es muy bonito ver que un colegio entero sabe lo que es la filosofía y que te pregunten, ¿y cuánto tiempo se estudia eso? Y eso, ¿y cómo la descubriste? Pues yo quiero ser filósofo. Porque claro, los niños quieren ser lo que ven, en realidad, ¿qué quieren ser? Dentistas, médicos, por lo que el niño ve. Pero claro, al niño nadie le dice que existe eso de filósofo. Bueno, y lo mismo con muchas otras carreras o oficios, los niños no saben que existen, sino probablemente les gustaría serlo. ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo surgió el tema de colaborar con el cole? Bueno, pues surgió en el curso pasado, 2014-2015, que una antigua profesora mía, Cristina Bernabeu, me dijo que vio un documental donde hacían filosofía con niños y que quería hacerlo en su clase, pero que no sabía muy bien cómo llevarlo a cabo. Entonces, como yo fui antigua alumna suya y sabía que estaba cursando filosofía, me pidió ayuda. Y bueno, al final desembocó en que acabé haciendo el taller. Porque le dije, bueno, si tengo que explicarle a ella cómo tiene que hacer y pasarle todo el material, le dije, acabo antes haciéndolo yo, si quieres lo hago yo. Me dijo, pues si te ofreces para hacerlo, pues lo hacemos. Entonces ese año solo lo hice en su clase. Y yo lo comenté en la universidad a los profesores. Entonces todos los profesores les pareció una magnífica idea y me dijeron, mira, pues el año que viene cuando hagas las prácticas puedes enfocarlo a eso.
y así fue. Pero bueno, tuve que hablar con la universidad, tuve que hablar con el colegio, porque eran unas prácticas que no estaban marcadas. Normalmente la universidad te da una hoja y estas son las prácticas, eliges la que quieres, o en una biblioteca, o en un instituto, o en un museo, pero las filosofías con niños no estaban contempladas. Entonces me dijeron, bueno, si las has planteado y te dicen que sí, nosotros desde aquí sí que, como si quedan el visto bueno. Y en el Pey Beltrán no pusieron ninguna pega porque como ya los hicimos el curso de antes, ya tenían la experiencia y ya sabían de qué trataba, pues dijeron que sí, que adelante. Y empezamos a hacerlo en todos los cursos y ha resultado que han tenido una gran acogida, todos los niños están encantados, los padres, los profesores dicen que cuando tienen reunión de padres que le dicen, es que el niño cuando llega y ha tenido taller de filosofía empieza a hablarnos, empieza a contar todo, es todo súper interesante, es como que les abre otro ámbito de algo que no se estudia en el colegio, pero que también es necesario para la vida, ¿no? Porque es cosas que se van a encontrar antes o después. Entonces, no sé, una horita al mes que estamos haciendo o dos tampoco es una gran barbaridad. Y además sirven para luego llevar el tema también a casa y que los padres, los abuelos sepan que la filosofía existe, ¿no? Sí, claro que sí. Y muchas veces me dice el niño, pues mi madre tiene un amigo que estudió filosofía, pues mi hermano está haciéndolo en el instituto. O sea, que todos tienen a lo mejor un poco de relación de algo, no todos, pero bueno, que al decirlo, pues entonces ya es como que ellos se fijan más. ¿Y cómo has estructurado el taller? Nos hablabas de la muerte, pero ¿qué otros temas sí, tienes? Bueno, la muerte no era uno de los que estaba incluido. Bueno, yo lo tenía apuntado, pero decía, bueno, para ser el primer año que lo hacemos, a lo mejor no es muy apropiado, ¿no? Yo todo lo que doy, antes se lo paso a los profesores para que ellos den el visto bueno y me dicen esto sí, esto no. Nunca me han puesto ninguna pega, pero bueno, para que ellos sepan lo que se va a dar en clase. Entonces los temas que se propuso, bueno, el primer taller siempre es explicarle a los niños lo que es la filosofía, que es el amor por la sabiduría, los filósofos, hablamos de los mitos, todas estas cosas, y cuando ya saben, ya tienen esa base, sí que hablamos pues de la felicidad, del amor, de los dilemas morales, la empatía, los deseos, la nada, la verdad, la libertad, temas así. Y bueno, luego sí que hay a lo mejor profesores, por ejemplo, el de gimnasia me propuso uno, me dijo, relacionado con el mío me gustaría tratar el tema del fracaso. Entonces me dio la idea y yo preparé el taller y también resultó muy bien. O sea que yo tengo unos talleres preparados y unas ideas, pero los profesores también colaboran, ¿no? Me dan material que les llega, me dicen, mira, ha llegado esto de esta editorial de valores, míralo, a ver qué tal. O mira, has leído este libro, lo otro. O sea que están todos muy implicados. Y de hecho han montado aquí la semana cultural, han metido dentro como pone aquí, charrada de filosofía, porque bueno, los hacemos indistintamente en castellano o valenciano, porque los talleres se realizan dentro de la parte de la comprensión oral o de castellano o de valenciano, porque normalmente estas asignaturas están estructuradas en cuanto a gramática, redacción, lectura y una parte de expresión oral. Y suelen decir los profesores que en el libro es un poco rollo esta parte y que a veces se la saltan. Entonces dijeron, si los talleres de filosofía podemos hacerlos ahí dentro o de lengua o sea, castellano o valenciano, y los niños hablan en voz alta en castellano y valenciano, se respetan el turno de palabras, escuchan unos a otros, o sea que se trabajan varias cosas. Y también, bueno, el pensamiento autónomo, que cada uno diga lo que piensa. Al principio de las sesiones, que es algo que ahora ha cambiado mucho, al principio de las sesiones cuando alguien decía algo los demás se reían de él. Y yo decía, ¿pero por qué os reís? Porque a lo mejor del que os reís luego es el que más razón tiene. Y resultó ser así. Entonces ya los niños se quedan diciendo, ostras, pues es verdad. Entonces ahora ya se esperan a escuchar más opiniones, a ver si cambio de opinión o no, y aunque alguien diga algo que a lo mejor parece un disparate, luego en realidad puede no serlo, porque las cosas igual no son como parecen. Así que les hace mucho pensar y yo creo que está yendo muy bien para ellos y para todos. La razón, la verdad,
Sí. Hay conceptos que dan para mucho pensar, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Y además, como ahora tienen las pizarras estas digitales, ponemos imágenes o a lo mejor un trocito de vídeo, luego debatimos o pongo una foto. A lo mejor ayer trabajando lo de los prejuicios y todo esto, les puse una foto de una persona con tatuajes y que tenía así cara de malo. Bueno, dijeron, pues que es un malote, que es un motorista, que no sé. Y yo decía muchas cosas todas feas de esa persona. Y yo, todo lo que estáis haciendo es hablar sin saber, solo juzgar por el aspecto físico. Y luego era la misma foto, esa persona vestida de médico. Y todos dijeron, ¡hala, hala! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y yo, pues puede ser, claro que sí, claro que puede ser. Entonces, son cosas que, pero por culpa de la sociedad o donde vivimos, que las piensan así, ¿no? También les dije ayer, bueno, hablo de ayer porque es lo que más reciente tengo, ¿no? Ahora pensar en una pareja de enamorados. Tenían que cerrar los ojos e imaginarse una pareja de enamorados. Y les puse la foto de dos chicos jóvenes dándose un beso. ¿Os habéis imaginado esto? Sí, sí, sí. Y hubo alguien, no, yo me he imaginado dos chicos, no, yo me he imaginado dos chicas, ¿no? Alguien sí que se había imaginado algo diferente. Pero yo cambié la foto y era una foto de dos personas mayores, dos abuelitos besándose. Y todos empezaron a chillar, súper alertados. Y yo, ¿pero qué pasa? Y dice, no, es que eso no, es que eso no. Y yo, ¿pero por qué no? Puede ser. Y ya, que era una foto, el abuelo dando un beso en la mejilla a la mujer mayor, que no era nada del otro mundo, ¿no? Y luego ya dijeron, sí, pues sí, puede ser. Pero claro, es como abrirles otra perspectiva de la realidad que ellos no ven. Y trabajar sobre eso. O cuando hablamos sobre los sueños, cosas extrañas que pasan soñando. Y el niño me decía, yo es que nunca lo he dicho porque pensaba que era rara y que me pasaban cosas raras. Y yo, pues hay que decirlo porque cuando lo dices te das cuenta que le pasa a mucha más gente. Resultó que muchos eran sonámbulos, no sé si era verdad o no. Otros muchos tenían parálisis del sueño, que es cuando te despiertas y no te puedes mover. Y una niña dice, pues yo pensaba que es que me pasaba a mí algo raro. Y yo, pues no, es algo que le pasa a gente. O la sensación que ha pasado a todo el mundo, que te giras y te puedes caer. O si recordaban los sueños o no recordaban los sueños, algunos trucos para que recordaran los sueños. Debatimos si soñábamos con lo que queríamos o con cosas malas. ¿Qué diferencia había entre sueño y pesadilla? Cosas así. Entonces, bueno, depende del taller, pues claro, se trabajan unas cosas u otras, pero es algo que escapa un poco de lo que estudian, que no sea todo tan memorístico. Sí, pero en una sociedad tan materialista, con tanto consumismo, del que son precisamente las mayores víctimas, tal vez, los niños, te da pie a ti a poner encima de la mesa los valores, que también sí están en crisis, ¿no? Exacto. Bueno, sí, claro, se trabajan los valores, el pensamiento autónomo, también el pensamiento de los filósofos, un poco de cultura general. Entonces es un poco de todo. No solo son valores, ni solo son filósofos, ni solo es respetarse. O sea, es trabajarlo todo en conjunto, cada taller pues de algo diferente. ¿Y cuál es la mayor dificultad que te has encontrado trabajando la filosofía con los niños? Pues los primeros talleres sí que era un poco más de dificultad porque los niños no se respetaban, hablaban todos a la vez y era imposible enterarse, ¿no? Pero luego ya pillaron bien el mecanismo y el funcionamiento y sí que es verdad que ahora va genial. Entonces la dificultad era esa, que hablaran todos a la vez y no poder comunicarnos, pero ahora lo hacen todos genial. Y sobre todo la diferencia entre los más mayores y los más pequeños. Los más mayores sí que tienen más dudas y debaten más, y los más pequeños hay poco que debatir porque lo tienen todo claro. Si tú les preguntas a los mayores qué es la felicidad, bueno, pues para cada uno es una cosa diferente, tal. Para los pequeños tienen súper claro que la felicidad es estar contento e ir al parque. Entonces los pequeños lo tienen todo claro. Y la mentira es buena o mala. Los pequeños tienen claro que es mala. Y ya está, no le dan más vueltas. Y los mayores sí que empiezan a debatir un poco más. Pero los pequeños, mira, una felicidad inmensa. Ellos todo lo tienen clarísimo. Todo clarísimo.
Bueno, quien quiera saber más de filosofía siempre puede leer a los autores que nos ha mencionado Eva aquí, y además Eva tiene en danza también un blog, Eva Principio Último. ¿Por qué ese nombre, Eva? Sí, el nombre de mi página web o de mi blog de filosofía es Principio Último, por si alguien quiere leer, y el principio último es, bueno, cuando empezó la filosofía, todos los filósofos se preguntaban por qué estaba constituido todo, lo que llamaron la arjé o el principio de las cosas. Uno dijeron, pues todo está hecho de agua, porque el agua está en los 3 estados en la naturaleza, o todo se puede reducir a fuego, o todo viene del aire. Y a eso que estaban buscando, de dónde venía todo, es lo que llamaron la arjé o el principio último de las cosas. Y decidí ponerle... Fue mi primera clase de filosofía donde dimos eso del principio último, y me gustó el nombre y dije, pues voy a crearme una página web. Y al principio colgaba tonterías, pero luego con el paso del tiempo la he ido más especializando. Ahora ya está dividida en apartados, ha escrito gente conocida dentro del mundo de la filosofía en ella, y bueno, ha tenido bastante repercusión y he podido darme a conocer un poco gracias a ella, o sea que me ha traído muchas cosas buenas. De lo último que has escrito, una frase muy sencilla: quien quiere, puede. Frase sencilla porque solo tiene 3 palabras, otra cosa es luego creer en eso, ¿no? Sí, bueno, no es solo por las palabras que tenga una frase, puede ser una frase muy larga y no decir nada, y una frase muy corta y decir mucho, ¿no? Y es que si alguien quiere hacer algo, hará todo lo posible por realizarlo, y si verdaderamente no quieres, pues no lo vas a hacer. Entonces, por eso es lo de quien quiere puede, pero bueno, es una frase muy, muy popular, ¿no? Quiere decir que yo no me la he inventado. Te he visto también por aquí recientemente felicitando al papi, obviamente, que fue el sábado el día del papi. ¿Qué te dijeron en tu familia cuando dijiste, yo quiero ser filósofa? Quiero licenciarme en filosofía. Bueno, pues me dijeron, bueno, pues si es lo que quieres, hazlo. No me pusieron ningún inconveniente. Y yo cuando estaba haciendo la carrera, yo decía le decía a mi padre, papá, ¿pero tú sabes lo que estoy estudiando? Y mi padre, sí, filosofía. Y yo, ¿pero tú sabes lo que es eso? Y yo creo que, dice, sí, lo de los filósofos esos que piensan mucho, me decían. Me decía mi padre. Mi madre sí que lo tiene un poco más claro, pero yo creo que mi padre aún no acaba de comprender al 100% lo que es. Y mira que a veces he empezado a explicarle filósofos o cosas y me dice, Eva, no calfes el cap. Bueno, es también lógico. Imagino que muchas personas en tu entorno pues no acabarán de entender lo que la filosofía es, precisamente porque tampoco nos han sabido en general ni dar una explicación de lo que era, ni sobre todo de su aplicación para nuestro día a día, ¿no? Claro, es algo desconocido, y todo lo desconocido, o hay gente que o tiene muchas ganas de conocerlo, o hay gente que directamente, porque es desconocido y complejo, lo echan a un lado, ¿no? Depende de la persona y de sus intereses, pues querrán conocerlo o no querrán conocerlo. Pero bueno, eso es totalmente libre. Pero es algo que yo creo que la filosofía está dentro de todo el mundo, porque es que solo por el hecho de preguntarte ¿para qué sirve la filosofía? Es que ya estás utilizándola, porque ya estás formulando una pregunta, y a lo largo del día y a lo largo de la vida, por descontado, nos hacemos muchísimas preguntas y pensamos mucho. Y hay veces que estamos dándole vueltas a algo y al final lo dejas a un lado y dices, bueno, no he llegado a ninguna conclusión, no he acabado de una forma aporética, como se diría en filosofía, y sigues con tu vida, pero las preguntas siguen estando ahí y la realidad se impone, y es esa. Pues ahora, para finalizar, te voy a hacer seguramente la pregunta más general que todos nos hemos hecho y que no sé si nos vas a saber responder. No creo, ya digo que no creo. Es uno de los talleres, también versa sobre esta cuestión. Eva, ¿qué es la felicidad? Bueno, es que en la felicidad o el bien no hay una definición exactamente. La felicidad, 2 puntos, es esto. Y no puedes dar una definición, ¿no? Porque a cada uno le hacen felices unas cosas diferentes. Entonces la felicidad para cada persona será algo diferente. Pues para una persona la felicidad será estar con su familia, otra persona con su familia no se llevará bien y la felicidad será estar con los amigos, otra persona la felicidad serán los animales, otra irse a caminar. Entonces es algo relativo que va cambiando
depende de la persona. Entonces no puedes dar una definición exacta de algo que cada uno lo entiende de una manera diferente. Pero en nuestro interior todos sabemos lo que es la felicidad. Es cosas que sabes pero no puedes expresar. A lo mejor no existen las palabras para poder expresar los sentimientos. Los sentimientos se llaman sentimientos porque se sienten, no se pueden explicar. Entonces, pues todo es relativo y para cada uno será algo diferente. Pues yo me he sentido muy bien hablando contigo en estos minutos. Esperamos que vaya estupendamente esta semana cultural. Ahora en un ratito también trabajo en el cole. Cuando quieras te vuelves a vernos un día y seguimos pues hablando de la vida, que es en general un poco pensar sobre la vida y nuestras cosas cotidianas. Es también filosofía. Claro que sí. Que vaya estupendamente. Bueno, muchas gracias. Radio IBI, en tu dial y a través de internet, www.radioibi.com. Síguenos en Facebook.